damos paso ya a la segunda parte de nuestra sección de cine. Herminio, hablamos de Capitán Phillips, que hace muy poquitos días pues revalidaba esa tercera posición en cuanto a los estrenos más vistos tras Turbo y la segunda parte de Insidious. ¿Secundas tú esta plaza? ¿Crees que la merece? Bueno, sí, de hecho en Estados Unidos compitió con Gravity. Ocupó el segundo lugar, pero fue sorprendente el éxito de taquilla que tuvo esta película, ¿no? Realmente son las películas de este tipo, sobre todo las que hace Paul Greengrass, que narra hechos que han pasado ya, hechos bueno, pues, recientes, y que se conoce el desenlace. Conocemos el final porque está basada la película en el libro que escribió el Capitán Phillips. Y además en un hecho muy reciente, efectivamente. Después de la odisea que pasó. Y bueno, pues la forma de hacer cine que tiene Paul Greengrass pues hace que primero el tema, que es un tema, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pues eso del patriotismo americano dice mucho. Y en segundo lugar, la forma que tiene de hacer cine, que es una forma que te tiene metido permanentemente en la pantalla, no puede hacer que esta película triunfe en taquilla, y yo creo que en los Oscars va a estar también con algunas nominaciones seguro, ¿no? Sí, de hecho se habla del tercer posible Oscar, ¿no?, para Tom Hanks. Es posible, está muy bien el papel. La película de Capitán Phillips está basada, digo, en la novela que escribió el propio Capitán Phillips, y que cuenta el secuestro que tuvo un barco mercante, un carguero norteamericano, el Alabama, que navegaba por las aguas de Somalia, camino a Mogadiscio, y fue secuestrado por piratas somalíes. Y bueno, pues aparte del secuestro del barco, pues hay una serie de incidencias que desembocan en el secuestro del capitán. Abandono del barco por parte de los piratas, pero el secuestro del capitán. Y después el rescate del capitán por las fuerzas especiales norteamericanas, que son el séptimo caballería, que siempre llega a punto para salvar la cuestión. Algo que sucedía el 12 de abril de 2009, por eso decimos que muy el reciente. Episodio real, claro, lo tenemos fresquísimo, ¿no? Pero hay un hecho significativo en todo esto, y es que el personaje, el Capitán Phillips, el de verdad, no el actor Tom Hanks, sí, pues inmediatamente fue exaltado en Estados Unidos como un héroe, porque él dijo que lo que secuestraran a él, pero que dejaran a la tripulación y los barcos libres, ¿no? Entonces sacrificó, digamos, su libertad y posiblemente su vida en aras de la defensa de sus compañeros y del barco. Bueno, esto pues se enalteció mucho en Estados Unidos por esa tendencia que tienen los americanos a exaltar sus héroes. Claro, la versión de los tripulantes del barco no fue la misma de que hizo el capitán. Entonces dijeron, hombre, que de héroe pues no tenía mucho, no tuvo mucho. Y bueno, que sí, que el hombre se fue secuestrado, pero que su gesto no fue nada héroe, ni nada heroico. De hecho, no se hablaba nada bien de él como capitán. No sé si este mal carácter y esta forma de ser pues se refleja en la película. Bueno, este tipo de películas tienen que enfrentarse a un problema, y es cómo compaginan la realidad con la ficción. Paul Greengrass, el director de esta película, es un especialista en esto, entonces aúna perfectamente lo que es la parte documental con la ficción o el drama en sí, ¿no? Lo que llaman los técnicos el docudrama. Bueno, pues esto lo hace magníficamente. Entonces los matices del personaje, naturalmente, en esta película cuenta con un apoyo importante, porque a diferencia de las anteriores, por ejemplo Domingo Sangriento o United 93, son hechos históricos también que refleja Paul Greengrass con el mismo estilo. Esas dos películas anteriores eran películas corales porque protagonizaba mucha gente. En esta película, Capitán Phillips se personaliza en Tom Hanks, que encarna el papel del capitán. Entonces, esto facilita mucho las cosas, en el sentido de que tú puedes dar matices a un personaje. Y efectivamente, el personaje que se refleja en la película no es el típico héroe americano. Es un hombre, pues, digamos, del medio americano, el hombre medio americano, amante de su familia, sin rasgos de héroe, pero que se ve abocado, en parte por culpa suya, queda claro en la película, por navegar demasiado cerca de las aguas somalíes, cuando todo el mundo le avisaba que por ahí no, que eso era peligroso. En vez de él dar una vuelta, que le aconseja a la tripulación
que dé una vuelta y no se acerque tanto. Él dice que no, que va derecho y que los piratas no van contra él. Entonces, ese gesto un poco de osadía frente poner a los en consejos riesgo prudentes. la seguridad, ¿no?, de toda la tripulación. Incluso algunos tripulantes dicen que estaban viendo aproximarse esas embarcaciones y que él no hizo caso. Bueno, sí, en la película, pues bueno, al fin de cuentas ya los matices, eso ya pues se intentan darle una componente dramática más que otra cosa, para que vaya en consonancia con el personaje y consonancia con la acción. Eso lo hace bastante bien la película. Y digo, este personaje queda bastante bien reflejado porque efectivamente en la película su vena de héroe no queda, digamos, muy clara. Es la necesidad la que le obliga a él a tener comportamientos heroicos, que se podía interpretar como heroicos, pero que en gran medida no son voluntarios, son forzados por las circunstancias. Y una vez que se encuentran en la encrucijada de cosas, bueno, pues uno adopta una postura. Y la postura, bueno, pues no se adopta de antemano, sino que es fruto de las circunstancias. Claro, esto es lo que realmente la película matiza bien el personaje, lo deja claro, ¿no? En ese aspecto lo deja bastante claro. Es decir, no hay este planteamiento que le hemos dado al americano de hacer la heroicidad. Incluso en el final del desenlace de la película, pues diría un poco ridículo, ¿no?, desde mi punto de vista. Sí, se ha criticado bastante, sí. Es que, bueno, parece que fue así, o sea, que lo que se refleja en la película fue realidad. Es decir, frente a 4 chavaletes con una metralleta y asustados, el despliegue de la flota norteamericana, con un portahelicópteros, con 2 destructores, con helicópteros, bueno, pues parece absolutamente, queda absolutamente perplejo, ¿no? Y sobre todo que pone de relieve lo que significa la diferencia, que en el fondo, y a diferencia de otras películas de Paul Greengrass, sí aquí la plantea, es, tú estás viendo las imágenes, pero a la vez algunos mensajes. Las constantes que hace Greengrass en su filmografía de este tipo, después tiene otra de ficción, que las 2 películas que hizo con Barr, ¿no?, El mito de Barr. Bueno, pues en estas películas documentales, pues él presenta a los personajes antes, a los protagonistas, digamos, ¿no?, los presenta en su ambiente, antes de que entrar en el conflicto. Y entonces en esta película, en 93, pues la película empieza presentando la realidad social en que viven estos jóvenes, que se dedicaban a la pesca, pero que ahora, dominados por las mafias, tienen que abandonar eso, y entonces es mucho más rentable el secuestro de un barco y el rescate que se pide por él, ¿no? Entonces, eso queda de manifiesto, la presión de las mafias a estos chavales jóvenes para que secuestren, queda de manifiesto el riesgo que supone el asalto a estos barcos, es tremendo. Ten en cuenta, son barcos pequeños, un esquife pequeñito con fuera borda, que atacan pues barcos como este, el Alabama, que tiene pues la altura de la borda pues será como una casa de 5 o 6 pisos, ¿no?, que además se está echando mangueras de agua a presión todo alrededor para evitar que los esquifes aquellos asalten, ¿no?, que el esquife lleva una rudimentaria escalera metálica, que sorteando los chorros se meten allí y cuelgan las escaleras y suben. Es decir, describe muy bien cómo se produce digamos, la desesperación de esta gente, ¿no? Por una parte la presión mafiosa por un lado y por otra su desesperación ante el hambre y ante la falta de recursos, ¿no? Y cómo son capaces de hacer esa heroicidad que supone subirse al barco de un barco en esas condiciones, ¿no? Después, bueno, pues eso en contraste con el sistema que reprime eso, que es la represión de las tropas norteamericanas de élite, ¿no?, que tropas de élite que vienen de Estados Unidos ¿para qué? ¿Para qué? Pues estos muchachos están asustados, si esto no puede acabar bien, eso lo saben. Bueno, pues vienen tropas norteamericanas, especialmente de Estados Unidos, se embarcan se van a los barcos aquellos, bueno, pues tiradores especiales, en fin, un despliegue realmente inusitado para ese objetivo. Porque lo que está para los americanos en cuestión es el orgullo americano. Han secuestrado a un capitán de un barco norteamericano y eso Estados Unidos no lo consiente.
La primera vez que pasaba eso en 200 años, además, ¿no? Claro, y además eso está hecho por piratas, entonces, piratas somalíes, con ese carácter despreciativo, sin contemplar las condiciones sociales en que se desempeña todo aquello y quiénes son esos muchachos. Porque hay concretamente en esta película otra sorpresa, el papel que hace el capitán, digamos, de los 4 muchachos que asaltan el barco, ¿no? El que hace las veces de capitán. Es un actor nuevo, la primera película que hace, pero en sus miradas, en sus comportamientos, ves la realidad de lo que significa esa gente. Entonces, lo que hace esa gente, lo que son esa gente, lo refleja perfectamente el chaval. Digo, primera película que hace, pero con un papel realmente magnífico que desempeña la película, ¿no? Y esto es un poco el espíritu de la película. Digo, a diferencia de las anteriores, de Paul Greengrass, donde se limita a describir cosas, y ya con la descripción, pues tú sacas consecuencias. Pues un Domingo Sangriento, por ejemplo, de 2002, que relata cómo, bueno, aquel Domingo Sangriento en Belfast, ¿no?, en Derry, cómo los paracaidistas británicos pues masacran en una manifestación irlandesa, que matan a 13 personas y hieren a más de 30, ¿no? Además, desarmado, una manifestación pacífica, y cómo esto se produce. Bien, Greengrass en esta película no hace apología de nada, ni comentario de nada, sino describe los hechos como pasaron, y el espectador saca sus propias conclusiones. Entonces, esos paracaidistas con las caras pintadas que parecía que iban al asalto de una fortaleza o a la guerra, frente a una manifestación pacífica de gente con pancartas, ¿no? Pues bueno, eso, y disparando, pues, eso ya dice mucho, ¿no?, de la intención que tiene Greengrass en contar esas cosas y cómo las cuenta. Igual pasa con Night 93, ¿no? Es igual, o sea, es una forma como la gente de la tripulación pues se desahoga y cómo consigue evitar la tragedia sacrificando su propia vida, ¿no? Es decir, esto lo hace Greengrass muy bien, pero en esta película, digo, sin profundizar, hablo del Capitán Phillips, sin profundizar, matices, frases que se sueltan en la película que sí están apuntando hacia una crítica, digamos, de alguna forma social que se está produciendo en esos momentos, ¿no?, en esos países en general, ¿no? Frases como, por ejemplo, el capitán dice al chaval este: si tú eres un pescador, ¿qué haces de pirata? Y es que ya no tengo pescado, es que me han esquilmado el pescado, es que los barcos pesqueros occidentales han esquilmado el pescado de la costa, ya no tienen un pescado. Claro, el chaval pues se siente orgulloso de secuestrar barcos, para él un orgullo, y bueno, piden 200 millones o 100 millones, ¿no?, una cantidad exorbitada por el rescate, ¿no? Y él se van a gloria, el chaval, otra frase, ¿no?, que digo, sintomática de todo esto, ¿no?, cuando en un momento determinado dice: el año pasado secuestré un barco griego y conseguí 90 millones. Claro, el capitán responde: ¿y con 90 millones estás aquí? Es que no son para ti, son para la mafia. A ti te dan 4 perras gordas para que te contenten, ¿no? Así que esta realidad, que queda reflejada en 2 o 3 frases en la película, bueno, refuerzan las circunstancias en que se producen estos fenómenos. Yo creo que eso es importante en esta película, digo, a diferencia de las demás, de Paul Greengrass, que eso pues lo obvia un poco, ¿no? Y sin embargo hay un denominador común que han apuntado algunos críticos, igual que con aquellos burócratas y espías de Bourne, o los terroristas del IRA en Omagh, o islámicos en United 93, que tú mismo nombrabas hace un momento, esa percepción del mundo como un inmenso tablero de juego en el cual solo se hacen visibles los peones, ¿no? Sí, naturalmente, pero eso siempre un poco ha sido así. Los protagonistas de todo esto son gente que no deciden, que acatan órdenes. Entonces, lógicamente, en esta película los asaltantes acatan órdenes de la mafia, y los que asaltan, o sea, los que rescatan al capitán, que son la flota norteamericana y demás, también acatan órdenes del mismo presidente. O sea que tampoco aquí había problema, que el presidente, incluso el capitán Phillips, fue a saludar, después del rescate, fue a saludar al presidente Obama, fue recibido a Casa Blanca como un héroe, ¿no?
y lo recibió Obama. Efectivamente, un poco es así. Pero yo creo que en todas las circunstancias pasa esto, ¿no? Es decir, que siempre, salvo en Bourne, donde las dos películas de Bourne, sobre todo, bueno, con las dos que ha hecho Greengrass, la de Lyman, la primera, pues el caso Bar pues era la más flojita de las tres, porque Greengrass este tipo de cosas las hace muy bien, ¿no? Bueno, pues, en esta película incluso hay una variación en el Bar, y la variación está en que sí hay jefes que toman decisiones en contra del interés general de la organización. Hablamos de la CIA, por ejemplo, ¿no? Los americanos lo han hecho siempre. O sea, tú ves una película que hace la crítica a la CIA, es mentira, la CIA no se hace crítica. Alguno de la CIA se le ha ido un poco la olla y entonces ese es el que se comporta mal, pero el resto se le separa del grupo. Exacto. Entonces Bourne no rompe ese esquema, y en Bourne pues, hay algunos responsables de la CIA que traicionan a la CIA, pero la CIA siempre queda bien, aunque de esas condiciones. Eso siempre es una constante en el cine americano, que algunos, he leído yo, algunos interpretan como crítica, autocrítica, y eso no tiene nada de autocrítica, para nada, ¿no? Que hay personas malas en el mundo y que estén donde estén, eso está admitido por todas partes. Hay gente buena y gente mala. Lo que hablamos es del mal de la institución, no de la persona. Eso no lo refleja. Entonces, salvo esas excepciones, el caso de Bar, el resto efectivamente son gente que obedece pues, dictados superiores. Hay también otra excepción, en United 93, por ejemplo, los pasajeros del avión actúan por iniciativa propia, porque ya intuyen lo que va a pasar y saben, ya se han enterado de que ha habido más atentados ese mismo día en las Torres Gemelas, en el Pentágono, y saben que ellos van para la Casa Blanca, seguro, ¿no? Para Washington. Entonces ellos toman una decisión. Eso también ocurre en United 93. Aquí no se da este caso concreto, sino que se actúa con arreglo de los cánones. Los piratas toman sus decisiones con arreglo de los cánones y los norteamericanos toman sus decisiones con arreglo al protocolo que tienen marcado. O sea, aquí no se sabe nadie del papel, todos cumplen su papel que está estipulado. Decía antes que una cosa que tiene Greengrass, y es que es imposible que te duermas en la película de Greengrass. Primero, porque la acción es constante. Segundo, porque como nadie ha reflejado la acción. Yo creo que es un director que a tener muy en cuenta en este aspecto, porque lo hace como nadie. Él ha hecho la mezcla de un documental, se ha especializado en documental y ficción, y entonces emplea elementos del documental para hacer la película. Por ejemplo, cámara al hombro lo emplea mucho en todas sus películas de este tipo. La cámara al hombro, o a veces no es al hombro, no como tal, no vibra tanto, no vibra como Lars von Trier en la Escuela de la Mesa, ¿no? Que hace ese tipo de películas, bueno, que te marea, ¿no? Porque la película, pues, la cámara da vuelta, ¿no? Este no llega a ese extremo, incluso muchas veces te das cuenta que la cámara no está al hombro, pero oscila un poquito para que se vea un poco que aquello no es real, que aquello es real, que eso es real, que no es ficción, que está la cámara allí cogiendo esa secuencia, casi robándola, ¿no? Eso es uno de los elementos que él emplea, y que, claro, a eso le da a la película un realismo que tú, pues, te lo crees y te metes en la película. Luego tiene otra forma de hacer, y es, la segunda cosa que emplea es planos muy cortos. O sea, duración del plano, segundos. Está cambiando de plano permanentemente. O sea, hablar de plano secuencia en Paul Greengrass es una utopía, él no emplea eso nunca jamás. No va con su estilo y no va tampoco acondicionado a lo que él quiere contar. Entonces, él emplea mucho, en consonancia con lo que quiere contar, y el realismo que quiere darle, los planos muy cortados, permanentemente. Empleando planos cortos y planos medios, es decir, no planos generales que te dé visión de conjunto. Eso lo emplea muy poco, casi nada. En general es movimiento, planos cortos, cambiando concretamente de plano, y planos, primeros planos medios como mucho. Ese es su estilo fundamental. Es decir, tiene ese sistema que además tiene una ventaja, que es que estás permanentemente, como te está cambiando de plano, estás permanentemente pendiente de la película. Es decir, te crea tensión. La forma de planificar, la forma de montaje que tiene, que esa es la otra cosa que también tiene, el montaje, eso te está creando siempre una sensación de que estás pendiente permanentemente de lo que está contando. Aparte que lo que te cuente tenga interés, que lo tiene, pero aparte de eso lo resalta mucho el estilo que tiene de contar. Yo creo que a partir de ahí se han hecho otras películas que han imitado este estilo,
te das cuenta que no tiene nada que ver, que este es un estilo que hay que saber usar, que tiene que estar al servicio de la narrativa y saber a dónde vas, y sobre todo a dónde lleva eso. Paul Greengrass domina ese estilo como nadie, no he visto otro que lo haga como él. Entonces eso ayuda mucho a que tú la película pues no se te haga larga en absoluto. Capitán Phillips es un poco larga, a mi juicio, sobre minutos, pero porque bueno, hay momentos de tensión que se hacen excesivamente largos y ya un poco llega un momento en que ya repiten cosas, y ya cuando empieza la cosa a repetirse ya no, ya se vuelve un poquito pesado, ¿no? Pero aparte de eso, incluso esos momentos de repetición, bueno, pues no te distraen en absoluto, no bostezas. Es una película que no puedes bostezar porque estás siempre pendiente de ella. Recomendamos, ¿no? Entonces esta película. Recomendamos de esta cineasta película británico. y tiene a mi juicio un único, por poner una pega que me parece que a mí me resultó bastante evidente, es la música. La música de esta película, la música estridente que te atruena los oídos y llega un momento en que no puede, estorba, se hace molesta, ¿no? Él ha trabajado en esta película con un nuevo músico, Jan Mann. Él siempre ha trabajado con John Powell en las películas anteriores, que las películas, o sea, la música se adaptaba muy bien. Pero en esta película la estridencia es tremenda y a mí me pareció tremendamente molesta y a mí me estorbaba esa estridencia, ¿no? Quizás el sonido de la sala, quizás porque estaba muy poca gente, muy poca, poquísima diría yo, y bueno, pues la verdad es que atronaba aquello, ¿no? Atronaba muchísimo la sala con el sonido de música. Y esto que digo que veo como por poner una pega a esto, ¿no? Bueno, por lo demás, recomendamos esa película, a ver qué opinan nuestros espectadores, nuestras espectadoras, y anunciamos ya, Herminio, que la semana que viene tenemos una cita con la programación de la Filmoteca. Efectivamente, primer jueves de mes, cumpliendo el programa que nos hemos planteado, pues hablaremos de la filmografía del mes de la biblioteca y de la Filmoteca y de ver un poco cómo se presenta. Desconozco la programación. Pero bueno, como tú siempre dices, ¿verdad? Cualquier película de la Filmoteca merece la pena, ¿no? Por que supuesto, por lo menos vayamos a verla. La peor película que ponga en Filmoteca suele ser mejor que la mejor que ponga en salas comerciales. Bueno, Herminio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ofrecido este análisis, esta crítica, y te esperamos la semana que viene, que disfrutes de este fin de semana prolongado. Muchas gracias, igualmente. Gracias.